Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar conectados. Hoy tenemos un Ateneo, es muy importante, un Ateneo tan importante para los electrofisiólogos como para los cardiólogos y los clínicos. Está muy en boga todos los desarrollos de las nuevas tecnologías y todos los insumos de última generación para el tratamiento de la fibrilación auricular, pero tan importante como lo que es los últimos adelantos tecnológicos es la adecuada selección de los pacientes para el tratamiento antiarrítmico, ya sea farmacológico o intervencionista, y el adecuado identificación y control de los factores de riesgo que determina en gran parte el éxito de las distintas estrategias antiarrítmicas, y de eso se trata el Ateneo. Vamos a tener dos expositores que son un privilegio. El primero de ellos es el doctor Javier Barcos, él es staff de electrofisiología del Hospital Británico, es miembro titular de la SAC y es miembro del Consejo de Electrofisiología de la SAC, también está en LARS. Y nos va a hablar de un trabajo muy importante que ha sido premiado, el premio recibido se llama Bill Lewis Investigatory Award de la Heart Rhythm Society y la AJA para el desarrollo de este proyecto de investigación. Ahora Javier se va a explayar al respecto, así que bueno, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros y te escuchamos. Muy buenas noches, muchas gracias al Consejo de Electrofisiología de la SAC por permitirme dar esta presentación, y la idea es compartir con todos ustedes este trabajo de investigación, esta idea de investigación que presenté recientemente en el Congreso de Arritmias de Estados Unidos, de lo que llamamos el HRS. Para que se entienda un poquito, esta es una competencia que se llama Shark Tank, que lo que se busca es un trabajo de investigación con un registro que tienen en Estados Unidos entre la AJA y la HRS sobre fibrilación auricular. Que sea un trabajo que no se haya realizado previamente con este registro, obviamente que tenga interés en la práctica diaria. Y bueno, nosotros desde el Hospital Británico, desde la sección de electrofisiología, presentamos esta idea de investigación que fue preseleccionada entre las 3 mejores, y luego de haberla presentado en el Congreso, el jurado eligió nuestra propuesta como la mejor, con lo cual ahora estamos ya trabajando con la AJA en avanzar con este estudio de investigación. Este estudio se titula Primera ablación de fibrilación auricular en pacientes de 75 años o más, hallazgos del registro que justamente en inglés se llama Get with the Guidelines AFib. Recordemos que la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más común del adulto, que está relacionada con un incremento de la mortalidad y de múltiples eventos adversos como stroke, infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca, y que empeora la calidad de vida y aumenta los costos de salud. En los últimos 30 años, la carga global de fibrilación auricular se ha duplicado, como lo muestra el estudio Global Burden of Disease, y esto se debe principalmente a 3 causas que ahora las voy a explicar. Pero el otro punto importante es que la prevalencia de fibrilación auricular en Estados Unidos es muy importante, siendo este país uno de los 3 más afectados. ¿Cuáles son esas causas que generan que aumente tanto la carga global de fibrilación auricular? Por un lado, el aumento de los factores de riesgo que se llaman modificables, entre ellos la obesidad y la hipertensión son 2 de los más importantes. Otra de las causas es la mejora en lo que se llama el seguimiento, la vigilancia y el diagnóstico de la fibrilación auricular, como por ejemplo con los dispositivos tipo wearable, como los que nos permiten hacer un monitoreo del ritmo cardíaco, o por lo menos por pletismografía detectar pulsos irregulares, y también con los Holter, que son más prolongados, de 2 a 4 semanas. La tercera causa que genera un aumento de la prevalencia de FA en todo el mundo es el incremento progresivo de la edad de los pacientes, es decir, mayor expectativa de vida en la población. También es importante saber que la prevalencia de fibrilación auricular aumenta claramente con la edad, como lo muestra este gráfico,
Y por el otro lado, la expectativa de vida a nivel mundial se está incrementando en las últimas décadas. Actualmente está en 73,5 años. Algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, la expectativa de vida hoy es de alrededor de los 80 años y se proyecta que siga aumentando. Con lo cual, lo que probablemente pase en las próximas décadas es que veamos más pacientes con fibrilación auricular y de mayor edad. Este es un registro danés publicado recientemente con alrededor de 15.000 pacientes, y lo que es interesante de esta figura es que en los últimos años ha aumentado el número de pacientes que se someten a ablación de fibrilación auricular con más de 60 años, como se ve en la barra anaranjada, y también en los últimos años están apareciendo cada vez más pacientes que se realiza ablación de fibrilación auricular y tienen 75 años o más. Las guías más actuales del manejo de la fibrilación auricular, tanto la norteamericana publicada en el 2023 como la europea 2024, en lo que son las indicaciones o recomendaciones clase 1 de ablación de fibrilación auricular, principalmente tienen que ver con pacientes que tienen síntomas por fibrilación auricular y que no toleran el tratamiento farmacológico o que son refractarios a este tratamiento, o incluso se puede indicar la ablación como primera línea de tratamiento. Otra indicación importante es el desarrollo de miocardiopatía inducida por arritmia o insuficiencia cardíaca con FEI reducida. Sin embargo, las guías, estas dos guías, no nos dicen nada de qué hacer con pacientes añosos o de mayor edad. Por otra parte, existen dos consensos. Uno es un consenso que a mí me pareció interesante y no es tan conocido y se los recomiendo, publicado en el 2023, es un consenso de expertos sobre el manejo de arritmias en pacientes con fragilidad, y el otro es un consenso un poco más conocido, también publicado recientemente, de la ablación de fibrilación auricular. En estos consensos sí nos muestran como una indicación clase 2 que se podría realizar una ablación de fibrilación auricular en pacientes más añosos, que podríamos poner como un punto de corte 75 años o más, pero que tienen que estar correctamente seleccionados y con la expectativa de mejorar síntomas y calidad de vida. ¿Por qué hay poca evidencia en los pacientes más añosos? Esto tiene que ver con que los principales ensayos clínicos aleatorizados incluyeron cortes de una edad promedio en general de menos de 60 años, como lo muestran estas dos tablas que se ven acá, y está remarcado con amarillo que claramente la edad de los pacientes en promedio es alrededor de los 60 años. Con lo cual, la evidencia que tenemos en la actualidad de ablación de fibrilación auricular en pacientes de 75 años o más principalmente proviene de estudios observacionales. Este es un reciente metaanálisis que evaluó seguridad y eficacia de ablación por catéter en pacientes con FA añosos, y de los 27 estudios que se incluyeron y más de 100.000 pacientes, solo un estudio fue randomizado. La conclusión de este metaanálisis es que la recurrencia es similar en pacientes más jóvenes o en aquellos de 75 años o más. Sin embargo, la tasa de complicaciones es mayor en aquellos de mayor edad, que como los estudios en general ponen de punto de corte 75 u 80 años, este metaanálisis analizó esos puntos de corte o esos estudios que se incluyeron, y ahí es donde se empieza a aumentar la tasa de complicaciones. Otra cosa interesante que concluye este metaanálisis es que en general las complicaciones en los pacientes más añosos se ven en aquellos que se someten a ablación por radiofrecuencia. El único ensayo clínico aleatorizado que tenemos hasta el momento es un subanálisis del estudio Cabana. El estudio Cabana incluyó alrededor de 2.200 pacientes y comparó tratamiento farmacológico contra ablación por catéter de fibrilación auricular. En este subanálisis lo que se hizo fue establecer 3 grupos de edad: menos de 65 años, de 65 a 74 años y de 75 años o más. Como se ve en esta figura, en los 3 grupos etarios, la ablación por catéter es superior al tratamiento farmacológico para reducir la recurrencia de fibrilación auricular.
Sin embargo, lo que se llaman puntos duros, mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones cardiovasculares, va perdiendo beneficio a mayor edad. Y es muy interesante esa figura que se ve ahí a la derecha, donde los investigadores establecen como un punto de corte los 78 años, y a partir de allí el beneficio de puntos duros, es decir, de reducción de mortalidad, de hospitalizaciones cardiovasculares, se pierde en aquellos pacientes, obviamente de mayor edad, y que se someten a ablación. Esto lo que nos va marcando es que a partir de los 75 o 78 años tenemos que elegir muy bien a qué pacientes les vamos a indicar una ablación de fibrilación auricular. Por lo menos esto es lo que vamos entendiendo de la poca evidencia que hay hasta el momento. En cuanto a seguridad, este estudio lo que mostró es que la tasa de complicaciones es bastante baja, menos del 3%, y es así en todos los grupos etarios. Hay 2 registros que se hicieron en Estados Unidos sobre ablación de FA en pacientes más añosos que tienen grandes limitantes. Una de las críticas o limitantes que tiene es que se basan en un diagnóstico de lo que es el CIE 9 o 10, que son diagnósticos preestablecidos y carecen estos 2 registros de una información más detallada en cuanto a características clínicas o cómo fue el protocolo de ablación de estos pacientes. Por lo tanto, hasta acá lo que sabemos es que los pacientes más añosos que se someten a ablación de FA están subrepresentados en los estudios, y es importante conocer con más detalle sus características, el tratamiento y los resultados. También es importante que sepamos que la ablación en esta población representan desafíos importantes. Es una población que en general tiene múltiples comorbilidades, fragilidad, y con lo cual se requiere un importante análisis y una evaluación cuidadosa de lo que es riesgos-beneficios. Para entender un poquito más la fragilidad, es un síndrome que se caracteriza por vulnerabilidad biológica, disminución de la reserva fisiológica y de la resistencia al estrés, y también una reducción en las reservas homeostáticas. Hablar de fragilidad no siempre tiene que ver con edad o con envejecimiento. Sin embargo, claramente a mayor edad aumenta la prevalencia de fragilidad, y también el aumento de las comorbilidades es un marcador de fragilidad. ¿Cuál es la prevalencia de fragilidad en pacientes con FA? Bueno, es muy amplio, del 4 al 75%, y esto lo que en parte marca y fundamenta que este consenso impulse que se debe evaluar la fragilidad de forma sistemática en pacientes más añosos, y que la edad por sí misma es un número y que no nos marca claramente a quién deberíamos hacerle o no una ablación u otro tipo de estudio o tratamiento. La fragilidad tiene varios caminos, desde un paciente que se encuentra robusto a un estado de prefragilidad, y finalmente se llega al síndrome de fragilidad. Hay 2 modelos grandes para evaluar la fragilidad. Uno es el modelo de Fried, que tiene 5 componentes y se basa en reducción de la fuerza muscular, reducción del peso, enlentecimiento o reducción de la velocidad de la marcha, aumento de la fatiga e incapacidad para realizar tareas exigentes. El otro modelo se llama modelo de acumulación de déficit, y básicamente lo que hace es cuantificar cuántas variables están afectadas sobre un total de variables que son evaluadas. Finalmente, en cuanto a lo que es síndrome de fragilidad, es importante que se sepa que los pacientes con mayor fragilidad suelen tener hospitalizaciones más prolongadas, mayor severidad de los síntomas, stroke o ACV, y también mayor mortalidad por cualquier causa, con lo cual el síndrome de fragilidad no es solamente una evaluación que uno piensa como que, bueno, la hace un clínico y es un parámetro más, sino que es un marcador pronóstico y de riesgo de complicaciones. Volviendo a nuestra propuesta de investigación, en nuestro objetivo lo que planteamos es comparar las características clínicas, las estrategias terapéuticas y el protocolo de ablación, incluyendo los resultados, entre diferentes grupos de edad que se someten a su primera ablación de fibrilación auricular.
y también el objetivo es conocer con más detalle sobre todo el grupo de 75 años o más para establecer o guiar estrategias terapéuticas más personalizadas. Nuestra hipótesis es que los pacientes de 75 años o más que se someten a una ablación por primera vez de fibrilación auricular tienen más factores de riesgo cardiovascular, más comorbilidades, más fragilidad que aquellos de 65 a 74 años, y esto genera que la ablación sea probablemente en un estadio más tardío, con un procedimiento que es más prolongado, con una estrategia de ablación distinta y con una tasa de complicación mayor. Este es un estudio retrospectivo, multicéntrico, que se basa en el registro que se llama Get With the Guidelines AFib. Es un registro que se creó en el 2013 entre la AJA y la HRS con el fin de evaluar y mejorar el tratamiento agudo de la fibrilación auricular en Estados Unidos. ¿Cómo se logra eso? Aumentando la adherencia a las recomendaciones de las guías y potencialmente mejorando los resultados. También se creó este registro con fines de investigación para justamente hacer estudios observacionales y favorecer el diseño de otros estudios más de intervención. Como se muestra en esta tabla, que resume simplemente lo más importante de este registro. Este es un registro, y es muy importante entender esto, que se basa en el tratamiento intrahospitalario de la fibrilación auricular, y ese es uno de los mayores limitantes que tiene el registro, porque no tiene un seguimiento a largo plazo, simplemente del manejo intrahospitalario. Este estudio tiene una metodología de tipo descriptiva y de comparación de las características entre los grupos y de los resultados del procedimiento, y también se plantea realizar un análisis multivariado o de modelos de regresión multivariable para establecer predictores independientes en relación a los resultados. Criterios de inclusión: pacientes de 65 años o más que se someten a la primera ablación de fibrilación auricular y que incluya el aislamiento de las venas pulmonares. El diagnóstico primario tiene que ser de fibrilación auricular de cualquiera de los subtipos, paroxística, persistente, etc. Criterios de exclusión: que ya se haya hecho una ablación de fibrilación auricular, o que el procedimiento no incluya aislamiento de las venas pulmonares, o que la información sea insuficiente. Nuestra propuesta es analizar dos grupos etarios: el grupo más joven de 65 a 74 años y el grupo de mayor edad de 75 años o más. Como resultados primarios vamos a tener distintas categorías. Una serían las características clínicas de estos pacientes, variables demográficas, historia clínica, score de CHAS-BAS, fragilidad, que ahí es importante aclarar que este registro no tiene una evaluación estructurada de la fragilidad, pero como expliqué antes, se puede utilizar el modelo de acumulación de déficit y hacer esta relación, establecer un valor y a partir de eso caracterizar si el paciente está sin fragilidad o qué grado de fragilidad tiene. Otras variables que se incluyen en esta categoría de características clínicas serían los síntomas y estudios al momento del ingreso. La segunda categoría tiene que ver con necesidades sociales. Esto lo incluimos porque el registro lo tiene muy detallado, como por ejemplo educación, empleo, acceso a la alimentación, etc. Y podríamos pensar que puede haber una diferencia entre los dos grupos de edad en cuanto a estas características. Parámetros ecocardiográficos: tenemos en el registro evaluación del tamaño de la aurícula izquierda y de la función del ventrículo izquierdo. Después, otra categoría sería el tratamiento farmacológico: qué tratamiento antiarrítmico y anticoagulante reciben los pacientes y compararlo entre ambos grupos. Y ya yendo más en detalle a la ablación, tenemos una categoría que sería la indicación de la ablación y el tipo de protocolo. En esta diapositiva lo que yo muestro es con más detalle un montón de parámetros que están incluidos en este registro que ellos tienen. La verdad que es muy detallado, y para mencionar algunos, como se ve acá, tiene, por ejemplo, indicación de la ablación, tipo de anticoagulación tanto antes como durante el procedimiento, protocolo de anestesia,
qué tipo de imagen se hizo antes de la ablación, por ejemplo, si se hizo tomografía, ecocardiografía transesofágica, etcétera, y si se hizo un mapeo intraablación, por ejemplo, un mapeo tridimensional. Todo eso está muy detallado en el registro que ellos tienen. El procedimiento, por ejemplo, también evalúa la punción transeptal, el tipo de energía o el catéter que se utiliza, y ya tienen incluida en su registro actual la nueva metodología o el nuevo tipo de energía que se llama electroporación o ablación por campo pulsado. Otras cosas que evalúa en esta categoría es, por ejemplo, cómo se protege el nervio frénico, que sabemos que la ablación puede generar lesión del nervio frénico, o también la protección del esófago. En todas estas categorías dentro de lo que serían los resultados primarios, se llevaría a cabo un análisis descriptivo y una comparación entre los grupos. Con respecto a los resultados secundarios, se evaluarían los resultados periablación. Recordemos que el registro es solamente intrahospitalario. Los subtipos o las subcategorías que se analizarían tendrían que ver con eficacia de la ablación durante la misma internación y otras variables de seguridad. El registro incluye, por ejemplo, tiempo de procedimiento, tiempo de ablación, tiempo de fluoroscopía, si se aislaron las venas pulmonares, si se realizó cardioversión. Es muy, muy detallado, insisto con eso porque llama la atención cuántas variables ellos incluyen en este registro, que lo tienen que ir completando paciente por paciente en todos los hospitales que estén participando de este registro. Y por el lado de las complicaciones, en la parte de la derecha, fíjense todo el detalle de complicaciones que se evalúan. Para mencionar algunas, fístula atrioesofágica, complicaciones hemorrágicas, lesión del nervio frénico, ACV, etc. En estos resultados secundarios lo que se realizaría es también análisis descriptivo, comparación entre grupos, y acá sí se harían modelos de regresión multivariable para establecer marcadores pronósticos, ya sea de resultados o de eficacia o de seguridad o de complicaciones. ¿Cuáles son, para ir terminando, las fortalezas de este proyecto o esta propuesta de investigación que hemos hecho? Bueno, sería un registro muy grande a nivel de todo Estados Unidos. No tenemos el dato concreto de cuántos hospitales están participando, pero sabemos que este es un registro muy importante impulsado por la AJA y la HRS, con lo cual seguramente haya un número muy importante de hospitales. Es muy detallada la información que tiene el registro y sería información del mundo real en lo que es la práctica diaria. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Bueno, es observacional y retrospectivo, y eso ya sabemos que tiene sesgos de selección y potenciales confundidores. También, al ser un registro voluntario que ciertos hospitales participan, puede ser que haya un tipo de sesgo en cuanto a la participación de los hospitales y que participen hospitales más de mayor complejidad, o que sean hospitales universitarios y quizás no participen hospitales de menor complejidad en este registro. Y finalmente, como mencioné antes, otra limitación es que no tiene seguimiento a largo plazo. Bueno, muchas gracias y espero que les haya interesado esta presentación. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Una exposición impecable, un gran trabajo. Ahora se entiende por qué fuiste premiado y va a estar el mundo esperando estos resultados. ¿Para cuándo van a estar? ¿Cuándo se proyecta? La verdad que es todo nuevo para nosotros. Empezamos a tener una comunicación por mail con gente de la AJA, y obviamente conozco un poco cómo se maneja la AJA por temas de que yo participaba en lo que es RCP, y son muy estrictos, tienen muchos formularios que hay que ir completando, y ahora en lo que estamos es como en presentar con mucho detalle todo este protocolo de investigación y que ellos lo aprueben, y a partir de ahí no sabemos si nos van a dar acceso a la base de datos o si vamos a ir como solicitando ciertos análisis y ellos nos van a ir diciendo, pero la verdad que es súper enriquecedor y súper interesante participar de esto, interactuar con ellos.
Y también, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, sentar un precedente de que en un congreso de Estados Unidos, tranquilamente alguien de acá, de Argentina, o de cualquier otro país de, por ejemplo, Latinoamérica, puede ir, presentar una idea, y eso puede servir y puede gustarles a ellos y lo pueden elegir. O sea que también la idea es fomentar esto y que aquellos que tengan ganas de investigar o de presentar trabajos, no creo que sea una limitante que sea en otro país o en otro idioma. Bueno, muchísimas gracias. Invito a los doctores Alejandro Palazzo y Guillermo Mazo, nuestros panelistas, para la realización de una pregunta a cada uno. Para los asistentes pueden dejarnos sus preguntas por el chat y las vamos a estar contestando al final. Alejandro y Guillermo. Hola Javier, hola a todos. Qué gusto estar acá. Bueno, a ver, Javier, tengo una consulta. ¿Vos podés diferenciar de alguna forma de qué centros vienen? O sea, si son centros de mucha cantidad de volumen o de poca cantidad de volumen, porque en eso también va a incidir el riesgo o las complicaciones de estos pacientes más añosos, ¿no? No es lo mismo alguien que haga 200 ablaciones por mes que alguien que haga 20 por año. Entonces, obviamente ahí el tema de las complicaciones va a ser importante, ¿no? Y una cosa que yo empecé a ver en el trabajo, digo, por ahí en Estados Unidos, es que ahora con la nueva tecnología, por ahí con Se frizó, me parece. disminuiría un poco el riesgo, ¿no? Hola Guillermo, bueno, la primera pregunta te la escuché, la otra se cortó un poquito, pero lo que vos apuntás o lo que vos preguntás es justamente lo que yo mostraba como una limitación. No tengo todavía acceso, no tenemos todavía acceso al registro o a la información minuciosa. Sí, yo tuve acceso al registro en cuanto a qué variables se tienen en cuenta y a partir de eso generamos este proyecto de investigación, pero yo lo marco como una posible limitante que quizás los que están participando de este registro son hospitales de más volumen, con más experiencia, con gente mucho mejor formada, y probablemente haya ahí algún sesgo en cuanto a que tengan menor tasa de complicaciones y mayor éxito. Sin embargo, quizás haya alguna forma después de diferenciar los centros y establecer aquellos que tengan como mayor volumen y compararlo, hacer un subanálisis con aquellos que tienen un menor volumen y ver si hay alguna diferencia. Uno imagina que puede haberla y que también puede haber este sesgo de que participan hospitales más referentes, pero la verdad que no te puedo contestar y esa es una gran pregunta. Es importante la experiencia que tienen los centros, los protocolos, pero en general cuando uno participa de estos registros, la AJA como que los obliga a seguir las guías y a tener todo muy estructurado y muy protocolizado. Entonces, de alguna manera, terminás nivelando para arriba, o sea, los centros de menor volumen y de menor complejidad se terminan nivelando para arriba y eso es muy interesante. Hola Javier, hola, buenas noches a todos. Te felicito por la presentación y por tu premio y el proyecto, excelente. Javier, un pequeño comentario nada más. Quizá sería bueno investigar, en primer lugar, no está protocolizado la forma de hacer la ablación de fibrilación auricular en estos centros, ¿no? Y creo que eso es una gran bolsa de gato, porque en realidad cada centro lo hace a su manera y sin duda que eso tiene relevancia en cuanto a la tasa de complicaciones, porque por ahí hay sistemas que son muy rápidos y más eficientes en cuanto al tiempo, y eso lo hacen más seguros. Pero sin embargo, creo que la principal respuesta que vamos a tener con este tipo de trabajo es conocer más hasta dónde llegar, ¿no? Porque por ahí creo que esto que vos mencionabas de la fragilidad es determinante que nosotros como especialistas o tengamos a quién recurrir para esa evaluación o aprendamos a identificar algunos criterios, como vos mencionabas, de manera muy didáctica, porque ahí creo que está la diferencia, por lo menos lo que yo conozco sobre esta temática es que las complicaciones
por ahí capaz que no son más frecuentes, pero sí cuando ocurren suelen ser más graves, y eso es una complicación. Quería preguntarte acerca de eso, si está contemplado hacer ablación de fibrilación auricular con alguna energía, con algún protocolo, o va a quedar abierto y se va a analizar datos heterogéneos, ¿no? Muy buenos comentarios, Alejandro, y la verdad que está muy bueno todo lo que decís. Como esto es un registro retrospectivo observacional, dependerá de cada centro. Un poco lo que va a ser interesante analizar es si hay alguna diferencia en el tipo de energía relacionado con las complicaciones. Yo mostré un metaanálisis que concluye que tienen más tasa de complicaciones los que se hacen ablación por radiofrecuencia en más de 75 años. Habrá que ver si eso también lo podemos llegar a encontrar en este análisis o no. Y un poco lo que se plantea en este proyecto es que quizás los pacientes de 75 años o más llegan en un estadio quizás un poco más avanzado. Hay que evaluar muy bien a esos pacientes, como bien dijiste, y uno de los mensajes que yo me llevé y que me gustaría transmitir es eso, que deberíamos tener alguna escala de evaluación. La evaluación de la fragilidad me parece súper importante tenerla, empezar a pensar en esas cosas y no mirar solamente el número. A veces tenemos una impresión que puede ser más o menos subjetiva, entonces tratar de tener una evaluación más objetiva nos puede ayudar, y saber que por arriba de los 75 años empieza a ser muy importante que seleccionemos bien a los pacientes y que sepamos qué le vamos a ofrecer. Si está muy sintomático, si estamos encontrando esta fibrilación auricular en un estadio más precoz, es decir, que tiene FA paroxística, que no tiene tanta miocardiopatía auricular, probablemente ese paciente se pueda beneficiar más. ¿Cuántas comorbilidades tiene? A mayor comorbilidades o a mayor fragilidad probablemente haya más riesgo de complicaciones. Y lo que tiene el registro también que nos va a permitir evaluar es si hacen solo ablación de venas pulmonares o buscan focos extrapulmonares, porque eso también te puede aumentar las complicaciones. Quizás vos empezás con un aislamiento de las venas pulmonares y el paciente ya se siente mejor, le disminuís lo que hoy están remarcando tanto, que no es si vuelve a aparecer la FA, sino la carga de fibrilación auricular, si mejoran los síntomas, si me disminuye la carga de FA, y ya con eso quizás lo estás ayudando bastante, y no te ensañas en eliminar todos los focos que tenga, aumentando el tiempo de procedimiento, aumentando el riesgo de complicaciones. Un comentario muy pequeño además, Javi, es que vos fíjate que el foco por ahí está hecho en la indicación de la ablación y no está tan considerado para la indicación de anticoagulación, es decir, la escala que todos usamos para indicar un anticoagulante, que el CHA2-VAS, le da mayor jerarquía, le da, pero no tanto para el cuidado, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, creo que hay que pararse, como vos decías, frente al paciente y jerarquizar todo esto, ¿no? El riesgo y sobre todo a quién tratamos, ¿no? Porque como vos bien mencionás, si es un paciente con FA paroxística, que muy clara, sin dilatación auricular, y por ahí, bueno, en ese paciente vale la pena intentar un control de ritmo, mientras que en otro con fibrilación auricular persistente, que sabemos que son ablaciones mucho más extensas y va más allá de las venas pulmonares, quizás ahí mirarlo más con lupa. Así que bueno, te felicito y gracias por tu respuesta. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con la segunda parte del Ateneo. Nuestro disertante es el doctor Iván Tello Santa Cruz. Iván fue director el año pasado del Consejo de Electrofisiología es electrofisiólogo del Hospital Británico, director adjunto de la diplomatura de electrofisiología SAC-UCA. Así que bueno, Iván, nos vas a hablar de clínica de FA. Te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Javier, me sumo a todos a las felicitaciones por tu trabajo. La verdad es un orgullo trabajar junto a ti y bueno, la mayor parte de lo que voy a presentar es justamente nuestro trabajo y cómo nos fuimos involucrando con el control de los factores de riesgo. Algo que en mi formación no fue tan prioritario, ya que se me formó básicamente para hacer una intervención farmacológica o invasiva para modificar el comportamiento anómalo del ritmo. Entonces,
ablacionar una vía accesoria es sumamente gratificante para nosotros. Sin embargo, bueno, a veces se puede demostrar, por ejemplo, en este caso, estimulando el seno coronario hacia la base de la aurícula derecha, para cardiólogos clínicos, cuando hacemos, por ejemplo, un aleteo típico que pasa por el istmo cabo-tricuspidio, luego de hacer la ablación, demostrar cómo simplemente no se puede perpetuar, ya que no tiene paso a nivel de ese istmo cabo-tricuspidio y tiene el impulso que dar la vuelta, y cuando hacemos esto de un lugar y de otro, tenemos el bloqueo bilateral, decimos que es un éxito. Ahora, un quinto a un cuarto de los pacientes que tienen un aleteo típico pueden tener fibrilación auricular. Y allí ya las expectativas de éxito son distintas, ya que no solo involucra la técnica, como bien ya lo señaló Javier, sino muchos otros parámetros. Entonces, cuando se habla de efectividad, podemos hablar de tasa de recurrencia en el tiempo, pero también vimos que muchos pacientes tenían buenos resultados clínicos a pesar de tener alguna recurrencia, y por eso se habló más de disminución de la carga de fibrilación auricular. Se habló también en los resultados del efecto de mortalidad de insuficiencia cardíaca, que pueden ser muy importantes, por ejemplo, en poblaciones con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, que están íntimamente vinculadas, pero también cambios en la calidad de vida, en la reducción de tasa de internaciones o los síntomas, cosas que no son menores. Y es que desde que se obtuvo este primer registro central en 1906 por Einthoven de una fibrilación auricular, muchas cosas hemos hecho y desarrollado para su tratamiento. Hemos comprendido muchas, pero aún sigue siendo una patología muy difícil, ya que un individuo con mayor o menor predisposición personal o genética desarrolla alteraciones eléctricas que son progresivas, fibrosis, alteraciones mecánicas y dilatación auricular izquierda, de tal manera que partiendo muchas veces de un origen y mantenimiento focal, en las formas persistentes ya el sustrato está alterado y se mantiene, ya tiene un mantenimiento más difuso, y finalmente este sustrato es tan complejo que no permite la reversión del ritmo. Y esto obviamente hablamos de una cronología, entonces no es raro que los trabajos empiecen a mostrar que intervenciones más tempranas tienen mejores resultados. Y es que la prevalencia es tan alta que justamente nos vemos inundados de publicaciones que nos van diciendo el manejo de esta patología. Paso de paso el aviso que, bueno, el Consejo está redactando ya el nuevo consenso de fibrilación auricular. La fibrilación auricular, como bien lo dijo Javier, es la arritmia sostenida más común del adulto. Y, por ejemplo, para alguien como yo, que acaba de llegar a los 55 años, por cada 10 años de vida que tenga, se va a duplicar la posibilidad de tener una fibrilación auricular. Es mayor en varones y, como bien dijo Javier, está asociada a morbimortalidad, un aumento de 1,5, 2,5 veces la muerte, 5 veces el ACV, disfunción ventricular, pero obviamente empeoramiento de la calidad de vida, reinternaciones, etcétera. Entonces estamos en una pandemia, y esta diapositiva ya la vimos, donde a nivel mundial casi se duplica la tasa de prevalencia de fibrilación auricular, y en nuestra Latinoamérica casi se triplica. Javier ya explicó que esto es por un aumento del envejecimiento de la población, el aumento de la prevalencia de los factores de riesgo y también por mejorías en el diagnóstico. Uno de los trabajos que más nos mostró el efecto que tenían estos factores de riesgo es el RCIF, donde el tratamiento agresivo de los factores de riesgo, tanto en pacientes con fibrilación paroxística o no paroxística, tuvo un resultado muy importante a largo plazo en los pacientes que habían sido adecuadamente ablacionados con personal entrenado y donde se habían constatado el aislamiento de las venas pulmonares. Ya para 2016 se empezó a hablar del manejo integral de estos factores de riesgo en lo que se conoció como clínica de arritmias. Para 2017, un consenso de expertos ya había agregado a los pilares de tratamiento fundamentales de fibrilación auricular, como la terapia antitrombótica, que es la intervención que más vidas salva, luego el control del ritmo, el control de la frecuencia cardíaca, el control de los factores de riesgo. Ya para 2019 se hablaba de la preponderancia que tenía este control, y ya directamente se integró a las guías como el primer pilar, que es el manejo del estilo de vida y los factores de riesgo, ya que es fundamental para disminuir la probabilidad de desarrollar fibrilación auricular o de disminuir la carga. Y son muchos, así que no hay que esperar que una sola persona pueda encargarse del manejo adecuado de cada uno de ellos en todos los pacientes.
Así que tenemos, como bien saben, hipertensión, diabetes, apnea del sueño, EPOC, obesidad, tabaquismo, alcohol, dislipemia, sedentarismo, enfermedad vascular, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, enfermedades inflamatorias. Cuando evaluábamos el problema en nuestro servicio, nos dábamos cuenta que teníamos demoras para atender a estos pacientes y para sus controles, demoras en los estudios que pedíamos y las interconsultas con los especialistas para el control de estos factores de riesgo. Muchas veces tardaba tanto el tiempo que un estudio se volvía a hacer porque había pasado mucho tiempo por problemas de comunicación. Y había oportunidades perdidas. Los pacientes desistían en el seguimiento, muchas veces se cansaban o reiniciaban su evaluación con otro especialista o incluso en otro centro, en donde nuevamente se le pedían estudios. Y lo peor de todo es que muchas veces podíamos encontrar pacientes que tenían reinternaciones por fibrilación auricular o, peor aún, por complicaciones de esta. Cuando hablamos de las formas clínicas, sean las formas paroxísticas o persistentes o permanentes, o aquellos pacientes que tienen una ablación exitosa de fibrilación auricular, estamos hablando de ya pacientes que han tenido el episodio clínico. Pero antes de eso, podemos identificar individuos que ya tienen los factores de riesgo o que ya tienen una alteración estructural que evidencia una futura fibrilación auricular o que anticipa, como el aumento del tamaño auricular izquierdo, la tasa de extrasístoles auriculares o la presencia de cortas taquicardias auriculares o el propio aleteo auricular, como el que mostré. El tratamiento de los factores de riesgo, la modificación de estos, en los primeros dos grupos se le llama prevención primaria y en aquellas formas clínicas, prevención secundaria. Estos factores de riesgo tienen un rol fundamental en ambas. Y son variables y cambian en la población. Por ejemplo, en este trabajo se compara Asia contra el occidente, países occidentales, y se ve que cada factor de riesgo tiene una mayor o menor preponderancia en cuanto al riesgo de generar fibrilación auricular e incluso variaciones importantes que hay entre las poblaciones. Entonces es muy importante identificar en nuestra población el tipo de factores de riesgo que tenemos. La cantidad de factores de riesgo no es lo mismo tener uno que tener más. A mayor número de factores de riesgo, mayor tasa de fibrilación auricular. Este trabajo es de Framingham, el perfil del riesgo. Pacientes de 55, 65, 75 años, ya por la edad vamos a encontrar más fibrilación auricular. E incluso en azul, por ejemplo, tenemos a los pacientes que tienen óptimo control de factores de riesgo, no los tienen. Aquellos que tienen factores de riesgo borderline ya tienen mayor tasa de fibrilación auricular y si tienen al menos un factor de riesgo, la prevalencia aumenta muchísimo. Y luego, por supuesto, el tiempo de evolución. Como lo que decíamos previamente, un factor de riesgo obviamente predispone mucho más cuanto más episodios tenga. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, un primer episodio contra múltiples internaciones por esta patología. Estos factores de riesgo sabemos todos que pueden ser modificables o no modificables y que podemos también encontrar las comorbilidades o marcadores que nos permitan evaluarlos, como biomarcadores, imágenes o electrocardiográficos. Y no hay que pensar que un único factor de riesgo, digamos, dejado al azar, solo va a influir en algún tipo de patología. Están íntimamente intervinculados y finalmente, aunque justamente por eso, un solo factor de riesgo, como lo mostré en el estudio de Framingham, puede desarrollar fibrilación auricular ya por sí mismo. Hay que tener en cuenta las condiciones, por ejemplo, del paciente, apnea del sueño, problemas de tiroides, sepsis, enfermedad renal y también la genética. Más allá de los factores no modificables como la edad, el sexo, la etnia, tener un familiar de primer grado con fibrilación auricular le da un 40% más de riesgo de desarrollar fibrilación auricular al individuo que estamos evaluando. Por otro lado, cada vez existe más evidencia que respalda que el correcto control de los factores de riesgo tiene un impacto positivo en la prevención primaria y secundaria. De hecho, hay trabajos que muestran cuánto influyen en la disminución de la incidencia de fibrilación auricular, como así también de la carga de fibrilación auricular. Y también es importante no solo conocer los factores de riesgo de nuestra población, sí, y de nuestro paciente en particular, sino también las metas que vamos a buscar en ellos. Si queremos, por ejemplo, el óptimo control de una insuficiencia cardíaca, el óptimo tratamiento
en prevención primaria o secundaria, qué cantidad de ejercicio debe hacer, qué cifras de presión en reposo o en prevención secundaria también en ejercicio, qué hemoglobina glicosilada si tenemos diabetes, ¿sí? Lograr la cesación tabáquica es una meta bastante buena. ¿Cuánto peso debemos perder? Al menos 10%, o lograr un índice de masa corporal menor a 27 o igual. El consumo de alcohol también es importante y a veces no muy ponderado. El tratamiento de la apnea del sueño. Y tenemos, por ejemplo, que el consumo puede ser en prevención primaria menos de una bebida estándar por día. Esta es cualquiera de estas bebidas que vemos aquí, que en general se habla de 10 a 12 gramos de aporte de alcohol por día. Por el porcentaje que tienen cuando las vemos que tiene un poco más de ese estándar, pero bueno, es lo admitido. Un trago digamos, una bebida por día o 3 o menos por semana en prevención secundaria. Bueno, las guías prácticamente no solo indican, sino que claman por la atención multidisciplinaria e integral de estos factores de riesgo. Así es como el C del ABC de la guía del 2020, en cuanto a lograr metas en hipertensión, glucemia, actividad física, control de la apnea del sueño, el consumo de alcohol, dislipemia, abandono del tabaco, la obesidad o la glucemia. Y las metas, esto sigue vigente y pueden cambiar. Por ejemplo, acá ponen como hemoglobina glicosilada 7 en lugar de 6,5. Y lo mismo en las metas del cuidado de los pacientes. Fíjense que en comorbilidad y manejo de los factores de riesgo es el primer párrafo, digamos, de lo que es el cuidado actual, donde el electrofisiólogo está acá involucrado básicamente en la reducción de los síntomas por control de la frecuencia o del ritmo. Sin embargo, el cardiólogo clínico sí lo está en todas las etapas de la evaluación del paciente. Y es muy importante el seguimiento periódico y reiterativo de estos pacientes, ver qué pasó con ese factor de riesgo, si lo pudimos controlar, si ha empeorado, si ha mejorado. Y acá vemos el rol que tenemos como electrofisiólogos en todo esto. Obviamente hay que involucrar primero al paciente, a la familia y a todos los médicos y personal de salud que esté involucrado en este caso. Ahora, una clínica de FEA, como veíamos, una de las cosas que más hacemos es volver más eficiente un trabajo que finalmente hacemos. Se hacen todos los estudios, pero en un tiempo demasiado prolongado, por ejemplo. Entonces, no es raro que estudios de costo muestren que una clínica de fibrilación auricular es menos cara y más efectiva en general. Puede ser que aumente los costos, como algunos puntos que vemos en el cuadrante superior derecho, cuando obviamente son detectados más factores de riesgo o se encuentra insuficiencia cardíaca y estos son tratados. Así también el manejo por clínica de FA, como este trabajo de Hendrik, también puede disminuir, o sea, mejora el pronóstico, ¿sí? Y puede disminuir la mortalidad por todas causas. Ahora, ¿cuál fue nuestra experiencia? En general, nosotros, yo en mi caso particular, hablé con otros colegas que la verdad prefirieron no involucrarse en el manejo de los factores de riesgo. Y no es que nosotros los vamos a tratar, simplemente hacemos una clínica para identificarlos y luego le damos la vía con su cardiólogo, con el paciente consensuado para el mejor manejo de los mismos. No nos quedamos con el paciente, digamos, como mensaje. Entonces empezamos evaluando al paciente en un circuito de 3 horas que consta de estudios de rutina, como análisis de sangre y orina, un electrocardiograma estándar, pero también un electrocardiograma de señal promediada que hicimos trabajando junto con una empresa y que esto nos permite encontrar pacientes que tienen el síndrome de Bayes y podemos encontrar bloqueos interauriculares parciales o avanzados. Y también, bueno, ecocardiografistas capacitados pueden encontrar señales de cardiopatía auricular, desde el simple diámetro anteroposterior, área, volumen auricular, volumen indexado, parámetros que son muy importantes en cuanto al pronóstico de un procedimiento tanto invasivo por catéter o quirúrgico incluso. También podemos encontrar el PATDI o tiempo de conducción interauricular, que va desde el inicio de la P en D2 hasta el pico de la onda en el ecotisular. Por lo tanto, habla de la disincronía interauricular
o el strain auricular izquierdo, que nos habla del pico de formación de la aurícula como reservorio y como bomba. En el Holter ponemos especial hincapié, tenemos profesionales muy capacitados, técnicos excelentes que hacen que el registro sea muy bueno y también el rédito de los Holter, ya que como bien saben no es fácil obtener los registradores implantables. Así también hacemos búsqueda de ateromatosis subclínica con Doppler carotido y femoral, controles de presión arterial, búsqueda de apnea del sueño por poligrafía, sobre todo domiciliaria, búsqueda de aneurisma de aorta abdominal, búsqueda de cardiopatía isquémica, si tienen buena ventana con ecoestrés o cámara gamma o también angiotomografía, y a los 15 días damos una devolución. La idea es tratar de hacer una medicina de precisión, o sea, implica una intervención médica precisa para el paciente adecuado en el momento adecuado. Y ya compartimos algunos resultados. Por ejemplo, en nuestra población tenemos una alta tasa de hipertensión, 60%, de apnea obstructiva. En este análisis nos dio 33,9, en otros tuvimos 43, dislipemia, casi 3/4 partes de los pacientes, obesidad 40%, tabaquismo 14%, etcétera, así como comorbilidades. Y lo que tratamos es de ser parte simplemente de un tratamiento integral del paciente que involucra múltiples disciplinas y profesionales con los que estamos en continuo contacto, tratando de que tengan una rápida atención. Otra experiencia que tuvimos, por ejemplo, en pacientes que llenaron bien los cuestionarios para poligrafía respiratoria, donde tuvimos que 90% de los pacientes con fibrilación auricular, de estos 82, tenían al menos SAOS leve y 54% requirieron CPAP. Esta población se caracterizó por tener más frecuencia basal, un PA-TDI más largo, un volumen indexado más grande, mayor creatinina, mayores niveles de ProBNP, obviamente una población más enferma. Obviamente las conclusiones no pudieron ser verificadas tanto por el N del trabajo, pero ya nos muestra algo. Cuando apareció esto y vimos la alta tasa, la alta prevalencia que tenía de apnea del sueño en la fibrilación auricular, realmente no nos llama tanto la atención que los scores, las escalas para evaluación de riesgo no sean ahora tan avaladas. Sin embargo, sí nos pueden señalar pacientes de mayor riesgo. Entonces, en la clínica de fibrilación auricular, acorta los tiempos tanto de búsqueda de los factores de riesgo como también la eficiencia en cuanto a su tratamiento. No reduce la tasa de internaciones por fibrilación auricular y de complicaciones, también mejora los tratamientos y nos puede disminuir los costos de salud. Fíjense que si estamos hablando que encima la población está envejeciendo, cada vez tenemos más fibrilación auricular, estamos expandiendo la indicación de nuestros procedimientos. Con el costo que tienen las tecnologías, el costo de tratamiento va a ser enorme. Así que es muy importante que tendamos a manejar los factores de riesgo, sobre todo desde la etapa preclínica, si es posible. Y esto nos involucra a todos. Este sería el mensaje central de esta presentación, ¿sí? Como conclusiones, bueno, todos saben que es una estrategia segura, el control del ritmo, y que la ablación es una parte de ella, es complementaria simplemente al abordaje integral y multidisciplinario del paciente con fibrilación auricular. ¿Con esto qué quiero decir? A veces la gente piensa que ya cura al paciente con haberlo derivado a electrofisiología para la realización de una ablación, y realmente no. Necesariamente tenemos que pensar en el manejo integral, ¿sí? La cual puede ser una clínica de fibrilación auricular. Y si vemos una fibrilación auricular, tenemos que pensar que es la punta de un iceberg, que detrás de ella hay factores de riesgo que debemos detectar y controlar, que hay comorbilidades que tenemos que tratar eficientemente para mejorar el pronóstico de ese paciente, y que tenemos que tener claras las metas que tenemos para ese tratamiento para disminuir el riesgo de recurrencia y también la carga de fibrilación auricular, ¿sí? Tratando de llegar a esa medicina de precisión centrada en el paciente, empoderándolo, tenemos que educarlo, que entienda qué tiene, y tomamos las decisiones en conjunto con el paciente y su familia. Por supuesto, la clínica de fibrilación auricular nos puede reducir los tiempos y los costos del tratamiento,
pero más importante, disminuye los eventos cardiovasculares, así que mejora el pronóstico. Y obviamente tenemos que adaptarla a cada lugar y los recursos que disponemos y a lo que requiere cada paciente. Muchísimas gracias por su atención. Excelente. Iván, muchísimas gracias por la importancia del mensaje que nos transmitís y la claridad de las ideas y qué bien que lo han aplicado. Alejandro, Guillermo, ¿algún comentario que quieran hacer? Estamos un poco justos de tiempo. No, rápido, la verdad, Iván, lo felicito, es excelente esto que hace, me encantó el tema de la clínica, me pareció buenísimo. Ahora, la pregunta fácil, rápida, bueno, es, obviamente, que si buscamos miocardiopatía auricular y ya llegamos tarde, porque si ya la aurícula está enferma, llegamos tarde, quiere decir que controlar los factores de riesgo antes está bueno. ¿Qué paciente te derivan? O sea, ¿cómo llegan a la clínica? La verdad, recibimos en general fibrilaciones auriculares paroxísticas, persistentes, pero también muchos pacientes ya tienen estadios muy avanzados de fibrilación auricular. Ahora, también recibimos pacientes que han tenido un evento isquémico cerebral y que, bueno, debe investigarse la presencia de fibrilación auricular. Esos son bastante desafiantes. No sé si quieres agregar algo, Javi, ya que estás. Bueno, Javier es uno de los principales impulsores de esta clínica. No, te felicito, Iván. La verdad que la presentación me encantó súper bien y está buenísimo. Hoy lo hablamos, que vos le des tu impronta y cómo vos ves todo esto que venimos haciendo hace varios años. Con respecto a lo que preguntaba Guillermo, creo que lo contestaste muy bien, pero es muy interesante y algo que recomendamos es no solamente generar una clínica de fibrilación auricular o clínica de arritmias, que nosotros lo hemos expandido a pacientes con otras arritmias, porque la verdad que vemos una alta prevalencia de factores de riesgo, sino que también es importante difundirlo entre los médicos, entre los clínicos, entre los neurólogos, entre los médicos de guardia. Entonces, hoy la realidad es que en nuestra práctica recibimos pacientes que tuvieron un episodio de FA y se fueron de la guardia, después de una evaluación inicial, pero ya se van con un pedido de clínica de FA, por ejemplo. O un paciente que tuvo un ACV isquémico, que en las primeras evaluaciones internado se categoriza como criptogénico, es decir, que no se sabe la causa, pero que se sospecha que puede ser embólico por las características neurológicas, y muchas veces también lo recibimos nosotros por la evaluación que hacemos en búsqueda de FA y también la evaluación que hacemos por la cardiopatía o miocardiopatía auricular, y lo interesante es que terminamos haciendo ateneos conjuntos con neurología y discutiendo esos pacientes. O sea, hoy creo que el electrofisiólogo también se volvió muy bueno para detectar pacientes que pueden tener fibrilación auricular asintomática, oculta, subclínica, un montón de formas de llamar a esto, y tratar de detectar esos indicios desde el electrocardiograma y esa onda P prolongada o con ese componente bimodal, como mostró Iván, ese bloqueo interauricular, o también nos fuimos adentrando en parámetros ecocardiográficos, aunque sea para tener una idea general de qué es la dilatación auricular, qué es el strain auricular disminuido, etc. Entonces, hoy es muy enriquecedor todo eso y creo que tiene implicancias para lo que es prevención primaria, es decir, detectar un paciente que puede desarrollar fibrilación auricular, o prevención secundaria y saber que ese paciente por ahí hay que pensar en una ablación o en un tratamiento agresivo lo antes posible, controlando obviamente los factores de riesgo. Ahí va la pregunta, me parece buenísimo eso, porque muchas veces no solo van pacientes que tienen fibrilación auricular, sino que la idea es llegar antes. Por ejemplo, paciente que tiene palpitaciones y nunca le registramos un FA, porque paciente que está sintomático, obviamente que y hace un FA y no lo vemos. Entonces, está bueno porque ustedes van a hacer un tratamiento más integral y me parece muy buena la idea. Felicitaciones. Exacto. No, lo que tenemos son pacientes sintomáticos, al menos por palpitaciones. No hemos llegado a ir, digamos, a simplemente la búsqueda de factores. Y algo que agrego muy cortito, pero que también en la práctica nos ayuda mucho es pacientes con fibrilación auricular con un CHAS-VAS intermedio, por ejemplo, de 1,
que no hay algo muy claro a quién anticoagular y a quién no. Pacientes que, por ejemplo, tienen bastante cardiopatía auricular, dilatación moderada o severa de la aurícula, un strain auricular bastante disminuido o un bloqueo interauricular avanzado, son pacientes que nos inclinamos por anticoagularlos. Y eso nos parece súper interesante. Es decir, el CHASVAC sabemos que es una herramienta fácil para definir la indicación o no de anticoagulación, pero hay una zona gris en donde tenemos que agregar otros marcadores, otras variables, para definir mejor a este paciente si lo vamos a anticoagular o no. Nada, Iván, un comentario bien cortito, felicitarte por tu presentación. Y viste, lo que mostraste muy interesante, que el ABC que preconizaba las guías anteriores, ahora se transformó en el CARE, donde la C ha pasado del último lugar al primero, ¿no? Cómo se le está dando importancia, no solo para evitar la evolución de la enfermedad, sino también para disminuir las complicaciones, y eso creo que lo has dejado muy claro, así que felicitarte, porque como bien vos decís, la clínica nos ayuda a identificar rápido y corregir factores de riesgo, pero también de esa manera a disminuir las complicaciones que tienen un impacto muy importante en nuestros pacientes. Así que bueno, nada, no comentar nada más, creo que estamos en tiempo, Agus. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos, no hay ninguna pregunta de los asistentes, así que bueno, damos por finalizado. Muchísimas gracias a los dos expositores y a los destacados panelistas, así que bueno, gracias por acompañarnos a estas altas horas de la noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta el próximo mes. Chao, gracias, chao, chao. Muchas gracias.